vínculo normalmente matrimonial con alguna persona que sí ha participado ahí. Es decir, que la protección pública, la solidaridad común, no la tienes por el hecho de ser persona, sino por el hecho de haber participado en el mercado laboral. Y este mercado laboral, ahora mismo, en plena restricción, cada vez ofrece peores condiciones y cada vez queda reducido a un marco más restringido. Luego entraré en ello, pero es un marco que previsiblemente, con esta misma lógica que tiene ahora mismo, no se va a poder ampliar demasiado. Por tanto, nos encontramos en una situación de enorme vulnerabilidad cuando le cedemos a un espacio mercantil como el del empleo la capacidad de generar protección y de generar, digamos, de alguna manera cierta cobertura en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Claro, el movimiento obrero en sus inicios era totalmente consciente de quien tenía la capacidad de trabajo era la persona que trabajaba. Pero poco a poco, a partir de las políticas de concertación y cuando pierde fuerza toda la movilización obrera, parece que hay un desplazamiento simbólico hacia la persona que emplea como la que crea riqueza. Es decir, ya no es el trabajador o la trabajadora y la capacidad regenerativa de la tierra quienes son los sujetos susceptibles de crear riqueza, sino que se considera que es la persona dueña de los medios de producción quien la crea. En las marchas de los mineros, por ejemplo, se escucharon declaraciones de mineros que decían: hay que darle al patrón los recursos porque los empresarios son los que crean la riqueza, que esto hubiera sido una cosa absolutamente aberrante para el movimiento obrero en sus inicios, ¿no? Bueno, pues estas personas, empleadores que crean riqueza, cuando se les cede este desplazamiento simbólico, a mí me parece que se hace una cesión de poder impresionante, impresionante. Porque termina siendo esa esfera mercantil, esa esfera que se considera que es la única que crea riqueza, aquella a la que se le cede la gestión del tiempo de las personas y la gestión del territorio. Es quien marca horarios, es quien marca ritmos de trabajo, es quien marca cómo hay que gestionar la vida. Y el tiempo es una variable fundamental antropológica para sostener la vida humana. Pero se le cede también la gestión del territorio. Terminan siendo las necesidades del crecimiento de la economía quienes marcan si este terreno se recalifica, si aquí se cultiva o no, y si aquí ponemos 200 infraestructuras que no utiliza nadie, que consumen la mitad de los recursos públicos, de las que se forran no sé cuántas empresas privadas y que después sostenemos y tenemos que rescatar con dinero público, ¿no? Claro, cederle ese poder a la esfera comercial, a la esfera mercantil, a mí me parece que es peligrosísimo. Porque el gran problema que tiene el mundo del empleo, el mundo mercantil, es que a ese mundo las personas no le importamos nada. Está organizado según la lógica del crecimiento económico, según la lógica de la obtención de beneficios. El objetivo final es que los excedentes económicos sean cada vez más grandes con el mejor, digamos, balance para ellos del coste utilizado, ya sea en personas o en naturaleza, para poder generar ese crecimiento económico. No les importamos nada. Y por tanto, cuando cedemos la tierra, cuando cedemos el tiempo y cuando cedemos la capacidad de trabajo acríticamente a un espacio al que el bienestar de la vida no le importa nada, y confiamos en que sea ese espacio el que va a generar las posibilidades de salvarnos de la situación de crisis que tenemos, creo que precisamente lo que estamos haciendo es entregar nuestra vida y nuestro futuro, digamos, a un espacio que pocas garantías nos puede ofrecer, ¿no? Esta mezcla de capitalismo, de concepción de la ciencia y la tecnología que no conoce límites, esta concepción del trabajo y esta concepción del crecimiento económico, desde mi punto de vista, ha acabado conformando una sociedad decadente que no es capaz de resolver los problemas que tiene, estructurales, una sociedad enferma que de alguna manera es incapaz de mirar con los ojos abiertos y cierra los ojos ante los problemas que afronta, y es una sociedad moribunda que hace trampas a sus propios principios. Y desde este punto de vista, a mí me parece que dentro de la lógica del sistema en el que estamos, tenemos muy poquitas soluciones, ¿no?
Desde ese marco, es decir, y yo sé que hacer esta reflexión, yo le suelo llamar a hacer un ejercicio de amargura, pero decía también una amiga de Elaine Gopegui en un texto, una escritora, que parece imposible salir de un pozo si previamente uno no es consciente de que está en él. Yo creo que hay una buena parte de la sociedad que para nada es consciente y permanece completamente anestesiada ante los problemas estructurales que afrontamos, ¿no? Bueno, pues este es el marco desde el que tenemos que pensar la salida, desde el que tenemos que pensar los derechos. Para mí un primer elemento es, y yo creo que ahí refundar la vida en común, o sea, a mí me parece que recoger lo que había sido la tradición comunista y pensar qué soy, organizar la vida en común, es un elemento esencial para hacer en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto de partida es que vivimos en un planeta que tiene un techo ecológico, que ya está sobrepasado, pero a su vez todas las personas que vivimos en él tenemos un suelo mínimo de necesidades. Por debajo de ese suelo de necesidades, y son necesidades de alimento, de vestido, materiales, pero también necesidades de participación, necesidades de cultura, necesidad de afectos, necesidad de tener relaciones, bueno, pues por debajo de ese marco de necesidades no se puede vivir una vida que merezca la pena vivirse. Entre ese techo ecológico y esos suelos de necesidades existe un espacio que vendría a ser metafóricamente una especie de rosco, que es donde es posible construir un modelo seguro de vida para el conjunto de la humanidad. Esto nos mete en una situación de conflicto, que es lo que toda la vida los proyectos emancipadores socialistas denominaron lucha de clases. Tenemos un suelo mínimo de necesidades y cuando hay personas que consumen mucho más de lo que les corresponde en el plano material, inmediatamente hay personas que no llegan a los mínimos que necesitan. Y además ese techo ecológico se agota. Si ahora mismo toda la población del planeta consumiera materialmente, energía materiales y generación de residuos, como la media de una persona del Estado español, harían falta entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Y tenemos 1 y parcialmente degradado. Por tanto, inevitablemente, construir un modelo de vida justo e igualitario supone que aquellas personas y aquellos estados que sobreconsumen por encima de lo que les posibilitan sus propios territorios, afronten un proceso planificado de decrecimiento de la esfera material de la economía. Estoy hablando, siempre insisto mucho, de la esfera material. Uso de energía, uso de materiales, generación de residuos, ¿no? El decrecimiento de esta esfera material de la economía, vuelvo a insistir, no es una opción ecologista, no es una pose estética o ética del movimiento ecologista. Ese decrecimiento es una obligación que plantea los límites físicos del planeta. La economía va a decrecer en lo material sí o sí, ya está decreciendo. Y solamente hay 2 formas de afrontar ese proceso, y lo voy a decir un poco provocadoramente, ¿no? Una forma es una forma que mucha gente denomina ecofascista. Es una forma que hace que quien tiene poder económico, político y militar siga sosteniendo su estilo de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. La segunda vía es una vía planificada, es una vía difícil, es una vía que requiere una enorme movilización social, pero es una vía posible. Es una vía que requeriría afrontar un proceso de transición justa para ir reduciendo los impactos y la cantidad de energía y materiales que tiene que utilizar el metabolismo económico en cada uno de los lugares. Esa vía es la única que yo creo que podemos construir un marco seguro, digamos, para la humanidad, ¿no? El modelo de pacto keynesiano que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió construir el modelo de bienestar en Europa, no va a volver nunca, nunca. Porque sobre la lógica que se construyó no se puede volver a reconstruir. Aquel modelo pudo construirse gracias a la Revolución de 1917,
gracias a los mecanismos de Guerra Fría que operaban en aquel momento, gracias a un movimiento obrero articulado que disputó parte de los excedentes y parte de las plusvalías a los capitalistas, pero también gracias a que hubo una enorme cantidad de energía fósil y de materiales que permitieron acrecentar la producción en los sistemas industriales. Digamos que el pacto keynesiano lo que hizo fue concertar entre la clase obrera y los capitalistas un acuerdo. La clase obrera renunciaba a la propiedad de los medios de producción y aceptaba moderar los salarios, y a cambio los empresarios cedían en parte de sus beneficios y cedían al Estado la capacidad de organizar una cierta protección social. Eso se pudo sostener gracias a que existía esa correlación de fuerzas y a que existía una base material mineral que permitía construirlo. Hoy no existe esa correlación de fuerzas, aunque podría reconstruirse, y desde luego lo que no existe ya es la base mineral. Por tanto, este modelo que nos permita ajustarnos a los límites físicos con criterios de justicia va a haber que reinventárselo. Va a haber que reinventárselo y, sobre todo, desde mi punto de vista, va a haber que pelearlo. Porque nos encontramos con esta situación de conflicto en la cual quien sobreacumula, quien tiene más que lo que le corresponde, quien tiene más riqueza de la que es razonable, quien es propietario de esa riqueza obscena, no parece que voluntariamente vaya a renunciar a ella. Por eso, como sociedad, nos tendremos que organizar para ver cómo se les quita lo que les sobra para que quien no tiene pueda llegar a los mínimos necesarios, ¿no? Luego podemos comentar sobre esto, pero a mí me parece importante tener en cuenta que la transformación que se ha producido en estos años, desde los 30 gloriosos hasta ahora, es que lo que se basó en un capitalismo de la producción y de la explotación del trabajo ha pasado a ser un capitalismo del extractivismo, es decir, de espachurrar lo que queda de la naturaleza como si fuera un limón para sacarle las últimas gotas, y de la expulsión. Ya no estamos hablando de un capitalismo que solo explota, sino que estamos hablando de un capitalismo que directamente expulsa y trata como residuos o como vertidos, digamos, a muchas personas que dejan de caber dentro de él, ¿no? El extractivismo de la naturaleza se plasma, es decir, cuando el sistema es consciente del agotamiento de los límites físicos, ¿dónde se plasma ese ecofascismo? Pues se plasma en el saqueo de los recursos minerales que quedan, y nos encontramos con muchos conflictos bélicos que tienen en su raíz la apropiación de recursos naturales. Nos encontramos con las leyes anti-inmigración o antirrefugiados, ¿no? Donde no se permite entrar a las personas que en muchos casos se van de los lugares donde están porque sus tierras han quedado arrasadas o han sido completamente esquilmadas. Nos encontramos con toda la política de barreras, y nos encontramos también ya con límites importantes y agotamiento en la capacidad que tienen las familias para responder a los problemas sociales. Es decir, la familia no puede seguir siendo el colchón que siga funcionando de ajuste durante el mismo tiempo. Es decir, que ese extractivismo que vivimos ahora lo vivimos en la naturaleza y se plasma también en una especie de extractivismo social que es el que se vive en las casas, ¿no? Por tanto, cuando pensamos en cómo articular esto desde el marco del derecho, yo creo que hay algunos elementos que son importantes de analizar desde la perspectiva, si incorporamos, digamos, la perspectiva de los límites físicos del planeta y de los límites que vienen dados por la interdependencia dentro de las relaciones sociales, ¿no? El marco de derechos humanos que se ha construido, que es un marco que yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Quique al inicio, es un marco imprescindible que nos sirve como referencia, pero ha sido un marco que ha sido moldeado por las subjetividades de la propia sociedad capitalista, donde los derechos individuales se han constituido sobre todo alrededor del derecho de propiedad. La propiedad ha quedado absolutamente sacralizada, y la idea de libertad es una idea asociada a que cada cual pueda tener lo que le dé la gana, y a la defensa de la propiedad. Decía Esperanza Aguirre en muchas de sus gloriosas intervenciones que los ejes del proyecto para una nueva España eran la propiedad, la libertad y el imperio de la ley.
es ese marco de derechos, marco de los derechos liberales, ¿no? Cuando incorporamos estas relaciones, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que la vida en común significa incorporar algunas restricciones. Lo común, como es el mar, los recursos pesqueros, los bosques, la tierra, el agua, aquello que necesitamos para vivir, de lo cual no se puede prescindir, no puede ser de nadie porque es de todos. Y como además es limitado y tiene límites físicos, no puede tener un uso irrestricto. Por eso, todas las sociedades que han existido, todas las comunidades humanas que se han articulado alrededor de lo común, han tenido todo un marco normativo y una serie de sanciones para regular precisamente que nadie pudiera consumir más de lo que le correspondía. Plantear esto en una sociedad como la nuestra es profundamente impopular. Meterle límites a lo que las personas pueden consumir, a lo que las personas pueden tener, repartir lo que existe, es profundamente impopular, pero es esencial si queremos construir un marco de vida en el que quepamos todos y todas, ¿no? Por tanto, desacralizar la propiedad privada y abrir un debate profundo sobre la propiedad privada, en mi opinión, es absolutamente esencial, ¿no? La propiedad privada entendida como la posesión excluyente de algo. Digamos que el consumo en el capitalismo se basa sobre todo en la noción de lujo, en la posesión de aquello que es exclusivo y excluyente, donde el valor de algo reside precisamente en que otro no lo pueda tener. Por eso es importante darle vuelta a esa noción de vida buena, a esa noción de bienestar, a esa noción de propiedad que está metida en el ADN y en el tuétano de una buena parte de nuestras sociedades. Desde luego de las que se denominan de derechas, pero también dentro de muchas izquierdas, ¿no? A mí es un tema que quería dejar ahí puesto encima de la mesa, ¿no? Dice Santiago Alba, el filósofo, que cuando se tiene muy por encima de lo necesario o muy por debajo de lo suficiente, se disuelven los lazos sociales, los lazos de solidaridad. No puede existir una vida humana decente, ¿no? Esa pugna entre el hambre subjetiva de querer tenerlo todo y de devorar ríos, devorar bosques, para tener y acumular un montón de cosas, y el hambre objetiva de quien no tiene lo mínimo necesario para vivir, esa pugna es una pugna existente que de alguna manera marca la lucha de clases que siempre existió y que yo creo que debemos resignificar de forma clara, ¿no? La forma de reconstruir la política, y hay muchas teorías, yo creo que Boaventura de Sousa Santos es uno de los politólogos que lo ha trabajado fenomenal, es adoptar la ética del cuidado, y ahí el feminismo tiene mucho que decir. Y la ética del cuidado consiste en la ética de hacerte cargo de, la ética de sentirte responsable del otro. No hay forma de construir una sociedad ni socialista ni decente en la que las personas se desentiendan de los otros, ¿no? Y ahí la parte buena es que tenemos incorporada una fuerte naturaleza empática, que nos la ha dado la propia evolución de los seres humanos. Salvo un pequeño porcentaje de psicópatas que no tienen la posibilidad de tener empatía y que desgraciadamente acaban muchos de ellos como economistas neoliberales, resulta que la mayor parte de la gente sí que tiene esa capacidad de desarrollar empatía, ¿no? Y de eso tenemos que partir a la hora de reconstruir los movimientos sociales y a la hora de construir un antagonismo que desde mi punto de vista es imprescindible de construir, ¿no? A mí me preocupan muchas veces los significantes vacíos o no plantear las cosas claras, sobre todo porque el significante en la cabeza del que lo recibe está bien relleno. Y el problema es que tenemos que someter a debate el concepto de pobreza, el concepto de riqueza, el concepto de bienestar, el concepto de progreso. La emancipación ha sido concebida en nuestra sociedad como la posibilidad de vivir emancipados de la naturaleza, de vivir emancipados de nuestro propio cuerpo y de vivir emancipados de los otros. Y eso es una falacia, es un desastre antropológico, porque va en contra precisamente de la posibilidad de desarrollar la vida, ¿no? Construir una idea de emancipación que se base precisamente en reconstruir los vínculos entre las personas, en reconstruir los vínculos con la naturaleza, es un tema que debemos de plasmar en políticas públicas, que debemos de plasmar en las propuestas económicas que hacemos, que debemos de plasmar
digamos, en la reconstrucción de los modelos, en los modelos productivos, ¿no? Yo quiero un poco terminar planteando que yo creo que necesitamos, hemos hablado muchas veces del proceso constituyente, yo creo que desde luego hay que darle una buena vuelta al proceso constituyente y al régimen del 78, pero necesitamos también hacer un proceso destituyente que permita desbancar también de nuestros propios imaginarios todos estos mitos que no funcionan y que nos han colonizado, ¿no? Decía Gramsci que un modelo no es hegemónico solo cuando se ha adueñado del poder político, del poder económico, que es hegemónico sobre todo cuando se ha adueñado de la forma en la que las personas piensan e interpretan el mundo, ¿no? En ese marco, la cultura juega un papel fundamental y la poesía, la música, el arte, el teatro, la escultura ofrecen otros lenguajes y otras posibilidades de llegar a la gente que yo creo que tienen que ser absolutamente puestos en carga, ¿no? La disputa de esa hegemonía cultural es central y hay que hacerla, en mi opinión, con todos los lenguajes posibles. Por eso yo no concibo tampoco el marco de la cultura o el marco del arte como desvinculado del contexto terrible de crisis civilizatoria que afrontamos, ¿no? Dos ejes o dos hilos centrales en esta disputa, uno tiene que ver, y lo menciono muy rápido, con todo el cuestionamiento de la impunidad. Yo creo que la impunidad está profundamente inoculada y asentada dentro de nuestras sociedades. Y cuando hablo de la impunidad, hablo de ese hilo común que une los muertos en las cunetas durante el franquismo que no se sacan, lo une con todos aquellos especuladores urbanísticos que se forraron a costa del endeudamiento de todas las personas, a veces coinciden hasta familias como responsables de ambos procesos, coincide con la impunidad, por ejemplo, de aquellos gobiernos que decidieron la invasión de Irak buscando unas armas de destrucción masiva y a los que no les ha pasado nada, y coincide también con la impunidad de todos aquellos que le ponen freno a poder acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero, que le ponen freno a apostar por un modelo basado en las renovables, que le ponen freno a una transformación ecológica rápida. Y yo estoy convencida de que si algún día somos capaces de ganar, gente que ha puesto freno a todas esas cosas tendrá que ser juzgada por crímenes de lesa humanidad en tribunales que pueda haber en el futuro. Porque lo que se está poniendo en juego es la supervivencia de montones de personas, ¿no? Termino ya compartiendo una cosa que también compartí el año pasado en el curso y que a mí me interpeló mucho y por eso la quería compartir con vosotros y vosotras, ¿no? Es algo que leí en un texto que escribieron Enrique Telló, un historiador ambiental, y Cristina Carrasco, una historiadora feminista, una economista feminista, y al cual yo le hice algunas ñapas para añadirle alguna cosita que me parecía que podía complementar, ¿no? Y es una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Dice el primer artículo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en obligaciones y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Yo creo que si incorporáramos la ecodependencia y la interdependencia y la percepción de los límites, podríamos releerlo de esta forma. Todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre y podrán llegar a ser libres e iguales en derechos y obligaciones siempre y cuando reciban una cantidad enorme de cuidados, de atenciones y de afectos que deberán ser otorgados por todas las personas, hombres, mujeres o de cualquier identidad sexual que se precie, de otras generaciones. De recibir todos estos cuidados, podrán llegar a estar dotados de razón que les permitan vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de habitar un planeta que tiene límites físicos que comparten con el resto del mundo vivo y que estarán obligados a conservar. Bueno, pues estamos, decía Blot, en el todavía no. Todavía no estamos ahí, pero el todavía no implica carencia, pero implica también potencialidad y capacidad. Gracias.
estamos un poquito corto de tiempo, entonces, por favor, las preguntas breves y concisas. ¿No? Vale, entonces tenemos mucho tiempo según el señor director, con lo cual, turno de preguntas. Una, más. ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Tres? Vale. Pues yo también tengo un par de preguntas, así que bien. Bueno, yo quería, lo primero que me ha gustado mucho la conferencia, muchas gracias por haberla dado. Me ha gustado mucho el término que has usado de ecofascismo. Me ha sonado, hablando coloquialmente, muy contundente. Así de primeras, esa palabra no la había oído nunca y se le puede dar buen uso. Y me ha venido a la mente un término que yo sí había oído, que es el racismo ambiental, no sé si así te suena. Pues, poniendo un poco el contexto, es básicamente que todas las declives ecológicos, ya sea la masa obrera en las fábricas en el siglo XIX en Inglaterra, o ahora la gente que vive al lado de las autopistas en Estados Unidos, siempre paga estas consecuencias. Y me gustaría que profundizases un poco más en qué relación pueden tener estos dos términos, si es que la hay. Hacemos las preguntas y luego las contestas. Bueno, gracias por todo. Quiero dar las gracias también a la universidad por crear estos espacios donde la ciudadanía y la universidad se unen, que es muy importante. Y la pregunta que quería hacerte yo es lo siguiente, es con el movimiento de transición, porque en breve va a estar aquí Juan de Río, que es uno de los fundadores, va a haber además lo vamos a hacer también a través de la Oficina Verde en el entorno de la universidad, y me gustaría que nos hablaras un poco de este movimiento que seguro que conoces, y del cual yo creo que es como una revolución silenciosa, que no está haciendo mucho ruido, pero que es como un gran virus que está llenando todo el planeta de esperanza y sobre todo de creatividad, ¿no? Y por otro lado también, bueno, yo llevo 7 años así dinamizando un poquito la Carta de la Tierra. También os digo que a través de la universidad, bueno, pues el 16 de octubre en el edificio de las Letras, la Universidad de León va a firmar la Carta de la Tierra, y tendremos a Ismael Zaragoza, a María Novo y también a la Fundación Valero. Me gustaría que en estos 15 años, si puedes decir algo sobre este documento que yo creo que ha sido el más avalado, firmado y consensuado en la historia de la humanidad, que de nuevo podemos decir sobre él, ¿no? Y nada más, gracias. Bueno, yo quería decir que lo primero que hablaba de la pregunta era, primero la pregunta y luego que si esto es una democracia o una dictadura encubierta. Yo me baso en esto porque lo de la guerra a la naturaleza que le hemos declarado está clarísimo que todos lo sabemos. La naturaleza se venga de nosotros, tsunamis, terremotos, crisis energéticas, bueno, de todo. Pero la cosa está muy clara. ¿Quién es el culpable de todos estos problemas? ¿Nosotros o el que dirige nuestros destinos? Porque simple y llanamente yo recuerdo que el segundo año de carrera, creo que fue, fuimos a ver la Junta, a conocer la Junta, un pleno de la Junta, y yo le hice al hoy presidente de la Diputación una pregunta. Y es que cuando entramos allí empezaban los recortes en sanidad, en educación, y yo es que la verdad soy de un pueblo muy raro, al lado de La Bañeza. Entonces allí, si somos 5, nos rompemos la baraja, pero no jugamos. Y es que cuando llegamos a la Junta, allí había 12 Audis, así a ojo 50.000 euros cada uno, porque claro, los señores consejeros tienen que ir en coche. Eso en mi pueblo son 100 millones de pesetas. 100 millones de pesetas dan para mucho en sanidad y en educación. ¿Por qué los recortes siempre se les hacen a los mismos y no a los que se les tiene que hacer? Y ahí seguramente con la naturaleza haríamos lo mismo. ¿Por qué dejamos que dirijan nuestros destinos naturales unas personas que no saben hacerlo con un canuto? Gracias. Bueno, mi pregunta es, muchas veces nos han dicho que, bueno, muchas veces discutiendo esto con
pensamiento más liberal nos dicen, no, tranquilo Mauricio, que los males, es decir, el dióxido de carbono, las emisiones, se pueden convertir en mercancía y el mercado puede arreglar esto, ¿no? Es como cuando uno plantea que hay que controlar o que hay que planificar, te dicen, no, no, tranquilo que la mano invisible funciona. Quisiera que nos dijeras algo sobre eso. Y otra cosa que también es muy recurrente cuando se habla de esto es, bueno, hoy no hay tecnología, pero ya algún día se inventará algo que nos proporcione energía, ¿no? También me gustaría que nos comentaras algo muy breve sobre eso. ¿Respondes a esto? Y luego Pocos. A ver, son un montón de cosas. A ver, el racismo ambiental es una expresión también del ecofascismo, ¿no? Y no es nada diferente a lo que se ha expresado también muchas veces como lucha de clases. Lo que pasa que en términos clásicos la lucha de clases ha estado más centrada en el análisis de la renta, de la distribución de la renta, de la riqueza, y cuando incorporamos la dimensión, digamos, de la materialidad de la tierra, se incorporan también las variables ecológicas, ¿no? El racismo ambiental lo que viene a plantear es que los peores efectos secundarios de todos los atropellos ecológicos los paga la gente más pobre. Eso es de cajón, ¿no? Es decir, lo vemos, de hecho, por ejemplo, todo el movimiento de justicia climática que ha emergido con tanta fuerza en Estados Unidos está integrado pues, por las poblaciones negras, por las poblaciones de las barriadas más pobres, ¿no? Eso no lo hemos conseguido en Europa, donde una buena parte de la gente más sometida, más pobre, no es capaz todavía, o no hemos sido capaces, quienes lo hemos trabajado, de hacerles entender el vínculo que existe entre el deterioro de la naturaleza y el deterioro de las propias condiciones laborales. Es decir, lo mismo que hace que un obrero cada vez tenga peores condiciones laborales, o lo mismo que hace que las personas cada vez tengan una situación más degradada, es decir, la lógica del sistema capitalista es la que se carga la naturaleza. Sin embargo, luego la lectura que hacemos cultural es que es la naturaleza la que se opone a la posibilidad de crecer económicamente y de crear buenas condiciones laborales, ¿no? Ese es un gran error que hay. Esto que señalabas del ecofascismo, ahora mismo vamos a tener un riesgo, y lo enlazo un poco con lo de la Carta de la Tierra, ¿no? Vamos a tener un riesgo muy grande dentro de muy poco tiempo. No sé si habéis visto que esta semana se han aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han unido lo que habían sido los Objetivos del Milenio, que se habían plasmado antes y que habían tenido una evolución lamentable, aunque en el preámbulo es muy gracioso porque dicen que se han cubierto todos súper bien y luego 3 párrafos más debajo hacen una enumeración de problemas que se han agravado que dice todo lo contrario. Pero bueno, esos Objetivos de Desarrollo del Milenio se han unido a los resultados de la cumbre de Río +20 y han salido por primera vez unos objetivos que incorporan también la crisis ecológica, ¿no? Eso a priori, que puede tener un elemento bueno, que es el hecho de que se reconozca la crisis ecológica, tiene un factor de riesgo enorme, y es que se está planteando que la única solución es la tecnológica y que la solución la van a proporcionar las empresas multinacionales, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando habla la Carta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del resolver los problemas del hambre, dicen que los campesinos y las campesinas de los países de la periferia puedan tener acceso a los beneficios derivados del comercio genético. Es decir, que primero les roban las semillas, a partir de los procesos de biopiratería las comercializan, se apropian de ellas y ahora se proponen como objetivo que algo de lo que se gana le pueda llegar a las propias comunidades. Como eso hay un montón de cosas. Planteo esto porque nos vamos a encontrar, y sobre todo el movimiento ecologista, en una disyuntiva dentro de poco muy diferente a la que teníamos antes. Durante estos últimos años la pelea fundamental ha sido por visibilizar la crisis ecológica y mostrar que estaba directamente relacionada con la crisis social y con la explotación de los seres humanos. Ahora ya no vamos a estar en una fase de negacionismo y la pelea va a ser por desmentir que sean las multinacionales y el capitalismo verde quien puede resolver ese problema. Ahora nos vamos a encontrar un poco con esa situación y puede aparecer junto al ecofascismo una especie de fascismo verde que pretenda resolver por vías de mercado todo ese problema, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay técnicas de gestión de radiación solar. Dicen, bueno, como no vamos a dejar de quemar petróleo, la solución es tapar el sol. Y entonces a eso le llaman gestión de radiación solar y hablan de abrillantar las nubes,
hablan de, vamos, quiero decir que en lugar de hacerle caso a la ciencia, se hace una apuesta por la ciencia ficción, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con un problema importante. Como eso, la geoingeniería, todos esos procesos de almacenamiento de carbono o de almacenamiento de gas que no generan ningún problema, aunque hemos visto lo que ha pasado con el proyecto Castor, al que, por cierto, se le ha devuelto todo el dinero invertido a Florentino, porque aquí los capitalistas se justifica que ganan dinero porque corren riesgos, pero ahora mismo a través del TTIP o de cosas como estas, lo que se hace es blindar los riesgos que tienen y desde el dinero público les revolvemos la inversión que hayan hecho en cualquier proyecto marciano que se les haya podido ocurrir, ¿no? El movimiento en transición a mí me parece que es un movimiento enormemente interesante. Y yo creo que las prácticas que se han conseguido en algunas ciudades, sobre todo en el mundo anglosajón, de reducción del uso de energía, de reducción de los gases de efecto invernadero, de tratar de blindarse un poco de los vaivenes del mercado con las monedas complementarias, desde luego son experiencias a visibilizar bien interesantes. Yo la mayor crítica que le hago al movimiento en transición, que creo que le falta, es que no incorpora con la suficiente fuerza todo el tema de la redistribución de la riqueza. Es decir, las experiencias de movimiento en transición se han dado en lugares que no son excesivamente pobres y, por tanto, la redistribución de la riqueza no es un problema tan grave como en otros lugares. O sea, a mí ahora mismo, hablar de cualquier proceso de transición sin hablar de distribución radical de la riqueza me parece enormemente peligroso. Ambas cosas creo que tienen que ir unidas y creo que en ese sentido el movimiento puede progresar y puede dar una vuelta. Y a mí la Carta de la Tierra me sigue pareciendo tremendamente vigente. Yo creo que además como documento es un documento bonito, literariamente es un documento precioso, ¿no? Tiene mucha poesía metida dentro, interpela de una forma muy interesante sobre muchos de los elementos que hemos estado hablando y desde una perspectiva de poner a la persona en el centro como prioridad, digamos, del proceso económico y social, pero le echo un poquito de menos la misma historia. Creo que es excesivamente políticamente correcta en lo que tiene que ver con la disputa y la visibilización del conflicto de clase, que a mí me parece que ya no nos podemos andar templando gaitas porque no da tiempo a seguir equivocándose más, ¿no? ¿Democracia o dictadura encubierta? Claro, si alguien se cree que bajo la lógica del sistema capitalista puede haber democracia, tenemos muchos problemas, ¿no? Quiero decir, el capitalismo ni puede ser democrático, ni puede tener rostro humano, ni puede ser verde, porque se contrapone directamente con la lógica de la democracia, que es la del reconocimiento de la vulnerabilidad, de la interdependencia y el consenso, y que se contrapone con la consideración de los límites físicos que existen, ¿no? Entonces, claro, la democracia, cuando se está en momentos en donde hay una cierta correlación de fuerzas y gracias a chupar de los recursos de otros lugares, es decir, si tú ahora mismo le pones una valla a lo que se llama país rico y democrático y no dejas entrar ni materiales, ni energía, ni salir residuos, o no dejas de entrar a las mujeres de la periferia que vienen a cuidar de nuestros abuelos y de nuestros niños, vamos, esto dura 10 días, no nos mantenemos más, ¿no? Por tanto, es un sistema autoritario construido sobre la explotación y la degradación de otros territorios y otros pueblos. Bajo esa lógica, desde mi punto de vista, no puede existir democracia, ¿no? ¿Y quién es el culpable? Pues yo hablaría de culpabilidades asimétricas. Yo creo que evidentemente los dueños del capital con nombres y apellidos, las personas que ocupan cargos públicos y políticos, que viven, no diría yo, copados por estos capitalistas, sino que son parte de lo mismo en esta política de puertas giratorias donde Felipe González hoy es capitoste de no sé cuántas eléctricas y pasado mañana puede volver a ser, vete tú a saber qué cosa, ¿no? Porque puede acabar en cualquier lado. Pero toda esa política de puertas giratorias pues también hacen responsables a muchas personas, ¿no? O sea, a muchos políticos. Pero si vamos bajando en la escala, yo creo que también nos tenemos que hacer mirar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, reivindicamos, yo la primera, lo público con muchísima fuerza. En este país no hubiera sido posible la especulación urbanística ni la burbuja urbanística sin una cantidad ingente de concejales y funcionarios públicos que tenían y dieron la llave para poder hacer todos esos proyectos totalmente dilapidadores. Yo no me puedo creer
que mucha de la gente no se enterara de nada, del proceso de expolio y de destrucción que ha habido, ¿no? Bankia, o sea, Caja Madrid era banca pública y había gente controlando supuestamente nuestro nombre y también hay responsables. Pero es que luego muchas personas como nosotros adoptamos los criterios de capitalismo popular como si fueran un credo y nos creímos que invertíamos cuando en realidad nos endeudábamos y adoptamos también con alegría los criterios de que era posible vivir consumiendo a lo bestia sin tener nada. Entonces, por supuesto que las personas que entramos en esa lógica tenemos una responsabilidad muchísimo menor, pero hay todo un marco de responsabilidades asimétricas que creo que es importante revisar para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que yo ahí un poco lo veo, ¿no? Y claro, los recortes afectan a los mismos, porque hay una cosa, vuelvo a insistir, que se llama lucha de clases y la va ganando quien la va ganando, ¿no? Y la correlación de fuerzas, pues es la que es. Y por ir terminando, el tema de las soluciones de mercado, ¿no? Claro, el capitalismo y la tecnología se presentan siempre como los primeros capaces de resolver los problemas que ellos mismos crean, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la solución para amortiguar las emisiones de gases de efecto invernadero era crear mecanismos de mercado. Hace ya bastante tiempo, han pasado varios lustros desde que empezaron y lo que se demuestra es que las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad y sin embargo, digamos, quienes se han lucrado de los nuevos mercados ambientales han sido las propias empresas eléctricas que viven de la extracción energéticas que viven de la extracción del petróleo, ¿no? Ahí el problema está en ese mito del capitalismo que defiende que es posible sustituir tierra y trabajo por capital, que defiende que siempre es posible comprar la tierra y el trabajo. Y el problema es que solamente es posible comprarlo mientras lo haya. Cuando topas con los límites físicos del planeta, llega un momento en el que el capital no es capaz de hacer reproducir, digamos, la naturaleza, ¿no? Y la solución, con la solución tecnológica, pues más o menos lo mismo, ¿no? Yo de verdad os recomiendo muchísimo que leáis el libro de Naomi Klein, que hace también una buena recogida de todos los mecanismos tecnológicos, ¿no? Y yo creo que ahí, fíjate, también tiene mucho que ver la forma, ahora no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero la forma en la que nos aproximamos al conocimiento. Es decir, hay un problema epistemológico de cómo conocemos, ¿no? Yo estudié en una escuela de ingeniería y de la escuela de ingeniería salía pensando que un río es un tubo de agua y tú calculas cuántos litros le metes y le pones sin ser consciente de que un río es un sistema complejo que afecta a todo lo vivo que hay alrededor, o que una vaca es una especie de tubo al cual le metes cuanta más comida puedas por la boca, intentas que le salga lo mínimo posible por el otro agujero y intentas que se convierta en la mayor cantidad de kilos de proteína, de grasa o de leche, y que funciona así, ¿no? Es decir, muchas veces la apuesta tecnológica es una apuesta que viene derivada de un proceso de inteligencia ciega, de una manera de entender la ciencia que no comprende la complejidad de la naturaleza y que apuesta por soluciones tipo causa-efecto, pensando que lo que tú has ensayado en tu laboratorio, cuando lo pones en la Tierra, se va a quedar igual. Claro, los ingenieros decían, en el proyecto Castor, hemos probado en el laboratorio y hasta que llegue a una presión de no sé cuántas, de 9 atmósferas, no hay riesgo de terremoto. A 2 atmósferas y media estaba temblando, vamos, todos los alrededores y tenían a la gente muerta de miedo. Porque tú te crees que la naturaleza funciona como una máquina de la cual lo sabes todo, y la naturaleza es un sistema autoorganizado, complejo, ¿no? Por tanto, también la forma en la que conocemos es una especie de epistemología de aprendiz de brujo, de prepotencia, ¿no? de falta de humildad, de saberte pequeño alrededor de una cosa tan compleja, tan infinitamente compleja como es el universo y como es la naturaleza, crees que va a funcionar como tú quieres, ¿no? Sí, bueno, espera, ¿alguien más quiere preguntar? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Estas 4 preguntas y vamos a la pausa, ¿no?
¿Es posible volver a conseguir que la prostitución no figure dentro del PIB? ¿Y cómo tenemos que trabajar para conseguirlo? Yo, primero agradecerte que hables también y nos muestres tan claramente todo. Tus charlas son maravillosas. Y luego, no sé si va mucho con la charla, pero últimamente yo reflexiono bastante sobre, y ya que tú tienes un discurso donde aplicas muchos conceptos de ecología a la vida en general y a la vida, o sea, al mundo con la vida en el centro, quería preguntarte si podrías hacer una pequeña explicación de aplicar conceptos de ecología a cómo funciona el capitalismo, para poder entender mejor cómo ir contra él. No sé si me he explicado muy bien. Sí, bueno, encantado de haberte escuchado otra vez y agradecido por tus conocimientos y la forma en que nos los trasladas. Me ha gustado mucho la denuncia que has hecho de los mitos del capitalismo. Y es que yo me pregunto por qué, desde un punto de vista ya no de izquierda, sino humanista, simplemente